pero también debe servir para aquellos que ya están comprometidos con una deuda y es su primera casa o su primer departamento y tienen este fondo aquí tranquilamente. Este 25% les podría servir para minorar todos los intereses, señor, y acortar el tiempo de su cuota. Por otro lado, quedaría pendiente también de muchos que están ya conscientes después de haber visto todo este debate, que no van a llegar a tener una pensión ni siquiera de 50 soles porque su monto no les alcanza. No han cumplido los 65 años, pero ya saben que su monto nunca les va a alcanzar. Entonces, para que se les devolviera el dinero, señor, porque esas personas realmente van a ahorrar en vano. Entonces hay un buen grupo de personas y tendremos que verlo esto con mayor detenimiento en un nuevo sistema previsional, porque tampoco se trata de que aquí el Estado al final de todo se tenga que hacer cargo de todos los que puedan luego engrosar las planillas de pensión 65. Vamos a tener que pensar en un nuevo sistema o un sistema renovado, señor, pero por lo pronto creo que esto es de justicia y creo que va a tener que ser recogido así desde la Comisión de Economía. Gracias. Corita Marisol Pérez Tello tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. Yo quisiera pedirle al presidente de la Comisión y, por supuesto, a los parlamentarios que me escuchan que me sigan en la lógica que quiero plantear ahora, porque yo quiero hacer una propuesta un poco más audaz que las que han hecho antes. Quiero empezar por señalar mi profunda preocupación inicial cuando se empezó a debatir el tema, la conversé con el congresista Lescano, sobre poner en riesgo el sistema pensionario de nuestro país. Pero yo creo que los países optamos y privilegiamos. Acá tenemos un bien jurídico protegido que es la libertad y teníamos una discriminación, una medida afirmativa que era pensar en un ahorro que podíamos hacer para las personas de tercera edad o para las personas que se iban a encontrar en una condición de vulnerabilidad, generando condiciones para que pudieran recibir una pensión digna. En la práctica, presidente, yo siempre me he inclinado porque nuestro país tuviera una pensión digna para las personas que habían trabajado toda su vida y que se encontraban en un espacio de su tiempo en que no querían tener una privación económica. La práctica, presidente, es que por más esfuerzos que hicimos estos 5 años por corregir la deformación del sistema, a propósito de las comisiones, no solamente de las AFPs, sino también de las aseguradoras y las reaseguradoras, en la práctica, presidente, lo que ha pasado es que el usuario del sistema ha sido perjudicado por un lado y por otro lado. Al perjuicio del fondo que destinaba y el monto que finalmente le entregaban, se sumaba el perjuicio de los intereses bancarios que todos teníamos que pagar cada vez que queríamos hacer una inversión de corto o largo plazo. Entonces, presidente, con esta preocupación inicial de que la reforma del sistema debió ser integral que planteamos, hemos terminado apoyando esta reforma y ahora me parece que si ya estamos aquí hay que decirles a todos esos intereses que se movieron en estos 5 años y que no nos permitieron hacer los correctivos necesarios en beneficio del usuario, bueno, pues ahora el rol tuitivo del Estado se va a dirigir a proteger a que la persona que decide retirar su fondo lo destine a garantizar de alguna u otra forma una renta. Es esa la lógica desde mi perspectiva de este 25% que se puede retirar en cualquier momento, que me parece que es lo correcto y que se debiera de retirar no solamente para pagar una cuota inicial, sino que si tú estás pagando un crédito hipotecario, como ya lo han sustentado, no lo voy a repetir, te sirva también para amortizarlo, porque si no carece de sentido. Por cada 1.000 soles terminas quedándote con 700. Un minuto adicional. Un crédito hipotecario terminas convirtiéndose en menos que eso porque el 18% o el 14% o el 12% son intereses del banco. Entonces es absolutamente lógico. Pero, presidente, ¿por qué tiene que ser para la primera de dominio? Porque una persona no puede preferir, antes de comprarse una casa, tener su casa y tener un terrenito que pueda, o un inmueble, por supuesto, siempre apostando a inmueble, que es tierra por tierra, si es un negocio seguro. ¿Por qué no puede decidir que va a guardar los carros de su negocio, que son las mototaxis, en un terrenito suyo? Y que ese dinero le va a significar luego la construcción de una casa. Lo dijo el congresista Delgado, sigo su lógica. En la sierra comienzas comprándote tu terrenito y después te construyes tu casita. Entonces, si ponemos con fines de vivienda, tú tendrías que acreditar en tu escritura pública que estás pidiendo la plata para comprarte un terrenito con fines de vivienda.
Eso es bien subjetivo. Entonces, yo propongo, presidente, que atendiendo a que estamos optando como Parlamento porque ese rol tuitivo del Estado ya no se dé al sistema pensionario, corrección que se tendrá que hacer, porque tampoco podemos quedarnos con una población expuesta a tener solo pensión 65 como ingreso. Hay que replantearlo, hay que buscar mecanismos. Las AFPs tienen que entrar a dinamizar, las aseguradoras tienen que darse cuenta que el 100% de cero. Para terminar. Se trata solamente de que ganen ellos, se trata de que los usuarios sentamos que hay beneficio y que estamos todos accediendo a ese crecimiento. Entonces propongo, presidente, que la redacción del artículo 40 quede como sigue. Excepcionalmente y en cualquier momento, el afiliado al SPP podrá disponer de hasta el 25% del fondo acumulado de su cuenta individual de capitalización para destinarlo al pago de la cuota inicial de un crédito hipotecario, para la compra de un inmueble o para la amortización de un crédito hipotecario anteriormente concedido con dicho fin. Eliminando primera de dominio, eliminando vivienda y convirtiéndolo en simplemente un bien inmueble y eliminando la restricción que existía a que sea solamente garantía, que también sea un crédito. Esa es la propuesta que hago, presidente. Espero que sea tomada por el Pleno. Muchas gracias. Se agradece la intervención de la congresista Pérez Tello. Tiene el uso de la palabra el congresista Cerrillo. Espérame. Estoy interviniendo, hermano, espérame. Congresista Cerrillo, tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Señor, no sé por qué 2, y tengo al parecer alguna mala suerte que siempre me restringen cuando intervengo. En todo caso, señor presidente, no voy a repetir lo que ya señalé en la reunión pasada. Creo que efectivamente el día de hoy sí estamos discutiendo un tema absolutamente importante. No voy a alertar sobre lo que ya dije. No creo que hayamos solucionado un problema central, que es que estamos perdiendo el sistema de protección de nuestra vejez. En fin, eso ya pasó. Pero creo que en el mejor propósito que tenían los señores congresistas de hacer que las personas con sus pocos recursos que tenían al fin de su periodo laboral pudieran tener mejores rentas, creo que habían cometido un error. Y el error era que no habíamos determinado qué pasaba con el 4.5% y entonces hemos reclamado, y efectivamente ha habido una reunión, señor presidente, para que ese monto pueda ser utilizado por el seguro de salud para que todos y cada uno de los peruanos tengamos mejores posibilidades de atención. Creo que se está solucionando ese tema. Sin embargo, señor presidente, la lógica que se implementó y que decían los promotores de la devolución del 95.5% era que era más rentable comprar una casita, comprar un carrito, ¿no es cierto?, frente a los abusos que estaban cometiendo las AFPs. Y entonces, ¿por qué razón le restringimos a los trabajadores que solo sea el 25% y para la primera vivienda? ¿Por qué ellos no tienen el mismo derecho que tienen los otros trabajadores de hacer con su plata lo que se les antoje? Si era más rentable, ¿no es cierto?, devolverle su plata a los trabajadores, ese 95%, ¿por qué les vamos a restringir a los trabajadores que no tienen vivienda, que no tienen nada, y les vamos a decir solo en el caso de la primera vivienda, y además solo si está hipotecada? O sea, lo amarro al banco. Queremos sacarlos del banco y los amarramos al banco. Tiene que estar hipotecado. Señor, si queremos hacer un favor, si queremos ayudar, si queremos colaborar, no miremos solamente nuestro ombligo, porque la gente también puede tener un terreno y comprarse ladrillos con esa plata que le devuelvan, y no tiene que entrar al sistema bancario. Y no debiéramos... Se le otorga 1 minuto más para concluir. No debiéramos pensar entonces solo en ese proceso. Efectivamente, si la intención, que me parece loable y correcta, de los señores congresistas es que utilicemos mejor nuestra platita, les demos la posibilidad también a los trabajadores que todavía no se jubilaron de utilizar mejor esa renta. Creo que mi intervención está en la lógica de la planteada por la congresista Pérez Tello. ¿Por qué les vamos a restringir? ¿Por qué les vamos a obligar al sistema bancario? ¿Por qué la hipoteca? Si estamos saliendo precisamente de estar hipotecados, ¿no es cierto?, con las AFPs.
Esa es la lógica. Démosle la posibilidad a los trabajadores de hacer con su plata mejores rentas. Y eso es construyendo su terrenito con ladrillo, con teja, con lo que se quiera. Esa es mi propuesta, señor presidente. Se agradece la intervención del congresista Cerrillo. Le damos el uso de la palabra al congresista Luna. Quiero aclarar que a todos los que intervienen se les da 2 minutos por igual, más 1 para concluir. Congresista Luna tiene el uso de la palabra. Quiero aclarar que el dictamen es por unanimidad. Congresista Luna, tiene el uso de la palabra. Presidente, primero saludo la decisión de la Comisión de Economía y los felicito por lo que están haciendo, porque realmente es histórico. Pero esto es más una aclaración al espíritu de la norma. La norma tiene claramente sus principios y su espíritu era claro. Ahora se está aclarando y se está haciendo entender mejor lo que se desea. En el fondo es un beneficio que va a redundar a los trabajadores. Somos claros y los que algo de economía estamos tratando, conocemos, sabemos que no va a solucionar todo el problema de las personas mayores. Tenemos que trabajar mucho más en nuevos proyectos en el futuro para efecto de mejorar el sistema. Pero definitivamente es un avance. Por eso yo saludo las propuestas que están haciendo en este momento y digo que el presidente tendrá que tomar en cuenta las mejoras que están avanzando en beneficio de los trabajadores. Y como la opinión de la abogada Pérez Tello, que lo comparto y lo saludo. Y deseo que el presidente se ponga al voto para efecto de que avancemos mucho más rápido. Muchas gracias. Se agradece la intervención del congresista Luna Gálvez. En el uso de la palabra, el congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Estamos hablando del patrimonio, del dinero de una persona. No estamos hablando del dinero de una AFP o de lo que sea. Estamos hablando de nuestro propio dinero. Cuando se habla de una garantía para la cuota inicial o garantía de un crédito hipotecario, me parece que estamos limitando a esa persona a disponer de su dinero. ¿Por qué no dispone el dinero como quiera? Si quiere comprarse un auto, si quiere comprarse un terreno, lo que sea, que lo haga. Es su dinero, lo puede hacer. Por otro lado, en cuanto al aporte de 4.5% a E-Salud, se dice que sería transferido por la AFP directamente de salud en un periodo máximo de 30 días. ¿Por qué tanto tiempo? Es decir, durante 30 días el jubilado no va a tener cobertura de salud. Tiene que ser inmediatamente. Deposita el 9.5%, el 99.5% y por supuesto deposita también el 4.5% inmediatamente, simultáneamente a E-Salud. Por eso pido que se cambie, señor presidente de la Comisión de Economía, y que se diga que este periodo máximo de 30 días no existe, tendría que ser automáticamente junto con los 95.5% de salud para que no quede el jubilado sin cobertura de E-Salud. Gracias, señor presidente. Se agradece la intervención del congresista Angulo. Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Presidente, muchas gracias. Primero quisiera decir que vamos a apoyar esta iniciativa. Bien lo ha dicho el congresista Angulo y muchos congresistas que han presidido el uso de la palabra. Aquí se trata de ahorro de los afiliados. Aquí no tiene nada que ver el gobierno ni las AFP. Y todos supimos que las grandes reformas que ellos impulsaron en este gobierno vinieron por lana y han salido trasquilados, porque lo que querían era generar normas que permitieran que estos ahorros de los ciudadanos se diluyeran en el tiempo y nunca lo vieran. Solamente quiero advertir en el dictamen una precisión que quisiera que me la haga el presidente de la comisión. En este artículo primero, que modifica el artículo 40 en el último párrafo, dice: en este último caso,
cuando se retiene el 4.5%, dice, en este último caso, el aporte a Esalú por las pensiones que se perciban quedará comprendido y pagado dentro del monto equivalente al porcentaje señalado en el presente párrafo para no generar doble pago por parte de los afiliados. Esto tiene que ser compatible con incorporar una norma adicional. Presento un ejemplo. 2 esposos que trabajan, los 2 contribuyen a su cuenta de capitalización individual, uno de ellos fallece. Entonces, ¿por qué le van a tener que cobrar cuando recibe pensión de sobrevivencia o de orfandad? ¿Por qué van a tenerle que cobrar el 4.5% si la persona que es la pareja conyugal que está también aportando, también hace el 4.5% de aporte? Entonces, ¿por qué hacer el doble aporte? Yo le pediría al presidente de la comisión que incorporemos un artículo. Repito, si una pareja de esposos o de convivientes aportan cada uno a su cuenta de capitalización, uno de ellos fallece, va a recibir una pensión de sobrevivencia. ¿Por qué se va a tener que retener 4.5% si la persona que va a recibir el beneficio también aporta? Entonces, para concluir, un minuto más. Señor presidente, alcanzar esta sugerencia para que haya coherencia, para que no haya el doble pago, el doble aporte por parte del afiliado. Y en ese sentido, yo me permitiría proponer este texto. Quedan exceptuados de la retención y transferencia del 4.5% a Esalú los fondos de aquellos afiliados asegurados que cuenten con pensión de sobrevivencia y viudez y orfandad dentro del régimen de la ley 26790. Con esto haríamos coherente lo que plantea la primera parte del artículo 40 con lo que se pretende establecer para evitar que se le pueda hacer el doble cobro por la prestación de salud, se le puede hacer al afiliado. Con esta sugerencia, presidente, creo que todos estamos de acuerdo con alcanzar esta propuesta, respaldando también la propuesta que ha hecho la congresista Marisol Pérez Tello en el sentido de que por qué se tendría que hablar de una primera vivienda cuando todos sabemos que la inversión en inmuebles Para concluir. Yo tengo la seguridad que por el proceso que vive el país de crecimiento sostenido y permanente, yo creo que va a ser más rentable que un afiliado pueda invertir el 25% en comprar un bien raíz a darle a las AFP que les cobran las comisiones más caras del mundo por administrar fondos que en la mayoría de los casos terminan perdiéndose. De tal manera, señor presidente, que ojalá que el presidente de la comisión pueda recoger esta sugerencia. Se agradece la intervención del congresista Velázquez Tesquén. Tiene el uso de la palabra el congresista Yude Simón. Congresista Yude Simón, tiene el uso de la palabra. Presidente, yo no sé si queremos que esta ley salga o no. Yo tengo entendido de que la comisión se reunió y que toda la bancada votaron justamente por el proyecto que hemos leído. Pero ahora hay una serie de propuestas, con la excepción de la que presentó el congresista León, que recoge el sentimiento, una serie de propuestas como ya no hay que comprar no solamente una casa, sino se puede comprar 2 casas, etcétera, etcétera, y entonces eso vuelve al debate y va a ser observada definitivamente por el Ejecutivo y la población seguirá esperando. Yo acabo de enterarme de un documento que ha enviado el ministro de Economía a la comisión, donde prácticamente está observando todo. El Ejecutivo no quiere esta ley, presidente. Ya había un consenso entre la opinión pública, un consenso en el Congreso, de que se separaba el 25% para compra de una primera vivienda y lo que le correspondía al seguro, el 4.5%, si no me equivoco, 4.5%. Si eso es consenso, presidente, ¿por qué estamos abriendo otra vez un debate y haciendo propuestas que finalmente van a ser observadas por el Ejecutivo? Yo apelo a la seriedad de los congresistas, apelo a que no tengamos que poner una cosa más, una cosa menos para la foto y finalmente terminemos perjudicando el deseo del 99.9% de los peruanos de que el dinero de las AFP sean retirados en un 95.5%, presidente.
Se agradece al congresista Yuda Simón y habiendo concluido las intervenciones, le damos el uso de la palabra al congresista Modesto Julca Jara. Gracias, presidente. Quiere intervenir el congresista Martín Belaúnde. Si podemos darle, por favor, presidente, y así recoger la opinión de todos nuestros colegas. Concedida la interrupción por el congresista. Yo me temo, señor presidente, que todas estas sucesivas modificaciones están desvirtuando el sentido original de este proyecto tal y cual estaba planteado. Y no sé si corresponden a verdaderos cálculos actuariales y económicos, porque el cambio de compra de un inmueble para la primera vivienda es una cosa de simple forma, pero el que se diga el 25% para ese mismo fin o para un crédito obtenido o una adquisición realizada anteriormente, ya estamos ampliando más. Y si vamos, me parece que estamos cayendo en la pendiente de que se puede sacar el 25% indiscriminadamente. Ahora bien, las AFPs no tienen este dinero en liquidez, sino lo tienen invertido en diversos valores. Y la bolsa de valores de Lima es una bolsa sumamente frágil. Si se tuviera que vender apresuradamente esos valores, podríamos, que pueden ser valores accionarios o valores de obligaciones, podríamos tener una caída significativa, por lo menos en la bolsa de Lima, quizás no en otras, por la parte que se invierte en el extranjero. Para concluir, congresista. Tenerlo en cuenta. Gracias. Congresista Modesto Julca Jara puede continuar en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, tengo que agradecer la opinión, aporte y sugerencia de todos los colegas. En realidad hemos coincidido, pero en principio lo que estamos proponiendo es precisar la norma que ya habíamos aprobado. En realidad había un espíritu de la norma en poder lograr que los afiliados sientan que su dinero y que se le dé una serie de facilidades que permitan que puedan utilizar en un momento y a la vez pensar, y que quede claro, presidente, que el 95.5 es una modalidad más. O sea, se mantiene la modalidad de retiro programado, se mantiene la modalidad de la renta vitalicia. Y lo que esperamos, como lo hemos dicho y se ha visto en las últimas semanas, presidente, es que ya los operadores están mejorando la oferta. Están ofreciendo mejores tasas, están ofreciendo mejores productos. Y la idea con esta norma, que repito es más precisar, es que se recupere la confianza en el sistema y que luego el sistema puede ir creciendo y fortaleciéndose, pero que en principio estamos recogiendo el clamor, el pedido de muchos ciudadanos y afiliados, como el día de ayer en la sesión teníamos conocimiento por una presentación de la doctora Bafío, presidente de Salud, de que más de 2.000 pensionistas reciben menos de 10 soles. Entonces, eso es, presidente, justamente lo que nos ha llevado a que hoy día podamos presentar esta propuesta, y en realidad lo que han propuesto nuestros colegas prácticamente en la norma que estamos preparando, el texto sustitutorio, presidente, estamos incluyendo tanto la, digamos, la aclaración de que esto va en principio, presidente, para un inmueble, pero en el tema del inmueble creo que hay que, el debate ha sido amplio, pero creo que debe ser para un primer inmueble, si no estaríamos abriendo y desvirtuando. Un primer inmueble que puede ser un primer terreno para una vivienda. Entonces estamos aceptando de varios congresistas esa propuesta, presidente, respecto a lo que se ha propuesto. Asimismo, el congresista Delgado, en el mismo sentido, ha hecho la propuesta para el uso de una vivienda que al final es el primer inmueble. El término de inmueble incluye la posibilidad de que pueda ser un terreno adicional. El congresista Lescano hizo ver el tema de incluir a los pensionistas afiliados al REJA, pero eso ya está incluido en el artículo 3, ya está en la última parte, ¿no? Asimismo, el congresista José León también ha hecho una propuesta muy importante de que pueda ser para amortizar.
un crédito que ya alguien obtuvo de un primer inmueble, que ha sido, muchos han tomado esa propuesta que creo que es atinada, presidente, y lo estamos aceptando así, ¿no? Asimismo, eliminar el término garantía, muchos congresistas han observado eso, lo hemos eliminado y ya está corregido en esa parte, ¿no? Creo que ha habido mucho lo que han propuesto sobre eso, presidente. Presidente, con estas, recogiendo estas precisiones, el congresista Velázquez acaba de hacernos llegar un texto en el que él ha expuesto, pero esto un poco estamos viendo que corresponde más allá a un tema de regulación del sistema previsional. Entonces, esa es un poco la parte que tenemos en el que, como él explica, si hay una pareja, un cónyuge, uno fallece, retienen el 4.5% y el otro cónyuge va a seguir aportando cuando tiene ya una pensión. Entonces, ese es un tema que quisiera, tal vez, presidente, de veras tener la posibilidad de poder mantenerlo para una próxima ley que podamos hacer, salvo que en la opinión o el rostro de cada uno de ustedes quisiera ver si podemos aceptar esto. Por eso quisiera que el congresista Velázquez que nos haga, presidente, una argumentación adicional, por favor. Tiene el uso de la palabra congresista Velázquez por interrupción. Este Congreso logró suprimir la doble aportación de julio y diciembre a la prestación de salud. Lo hicimos. Y lo que yo estoy planteando no tiene que ver nada con el tema de la prestación de salud del Instituto Peruano de Seguridad Social. Lo que estoy planteando es que no se puede dejar abierto un espacio para que haya una doble aportación por un mismo servicio. Si una persona ha quedado viuda y tiene su cuenta de capitalización y recibe una pensión de orfandad, ¿por qué le van a cobrar el doble? Si es un solo el servicio que le prestan. En todo caso, presidente, yo le pediría que esa propuesta que va en la última parte de la 24ª disposición transitoria se vote por separado. Puede continuar el uso de la palabra congresista Modesto Julca Jara. Presidente, vamos a incorporar la propuesta, presidente, en el texto sustitutorio. En este momento estoy pasando el texto sustitutorio, incluyendo la propuesta adicional que ha hecho llegar el congresista Velázquez Quequén. Por lo tanto, presidente, solicitaría el voto de la propuesta y agradezco a todos los colegas congresistas y al Congreso en sí, porque creo que estas precisiones van a permitir, repito, que esta ley que se aprobó el 21 de abril tenga la esencia y el espíritu de poder recuperar la confianza y que los afiliados sientan que son dueños de su dinero, y estoy seguro que esto va a mejorar la calidad de vida de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, presidente y colegas. Finalizado el debate de los congresistas, se servirá marcar su asistencia para proceder al voto correspondiente. Se solicita al presidente de la Comisión, Modesto Julca, se sirva a remitir el texto para su lectura correspondiente. Bien, finalizado la sustentación y debate de los proyectos de ley 5.263 y 5.265, por el cual se propone modificar el artículo 40 y la 24ª disposición final y transitoria del tubo de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Se procede al registro de asistencia para de inmediato proceder al voto. Como síntesis de la propuesta, el antecedente señala que con fecha 21 de abril de 2016 se publicó la Ley 30.425, en la cual se dispone que los afiliados al sistema privado de pensiones, al cumplir la edad de jubilación, puedan disponer de hasta el 95.5% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización o parte de él, para los fines que el afiliado considere conveniente. Sin embargo, no se precisa el fin que tendría
el 4.5% del fondo restante, que según el espíritu de la ley y el sentir de los señores congresistas, debería servir para cubrir la atención de salud que requieren los afiliados después de optar por el retiro de sus fondos. Asimismo, esta ley disponía también la prórroga del régimen especial de jubilación anticipada hasta diciembre de 2018 y que el beneficio de retiro de hasta el 95.5% del fondo acumulado en la SIC sea extensivo a los afiliados que se acojan a este régimen. Del mismo modo, la ley en mención permite que un porcentaje no mayor al 25% del fondo acumulado de la SIC de los afiliados pueda servir como garantía para la cuota inicial de un crédito hipotecario en la compra de una primera vivienda. Sin embargo, no se contempló que la cuota inicial de un crédito hipotecario debe ser redimida en el momento en que éste se otorgue, por lo que en la práctica dicha disposición requería ser precisada. En cuanto al aporte del 4.5% de la SIC para cobertura de salud, la propuesta legislativa en materia en dictamen hace hincapié en que la seguridad social y las prestaciones de salud son derechos fundamentales amparados en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, por lo cual el vacío generado en la Ley 30.425 podría dejar en el desamparo a los afiliados que ejercen la opción del retiro de sus fondos o parte de él al momento de la jubilación, siendo una población vulnerable y propensa a mayores riesgos de salud que los afiliados de menor edad. Por tal motivo es necesario precisar que el 4.5% del fondo de los afiliados que acceden al retiro total o parcial del saldo acumulado en su SIC sea derivado al Seguro Social de Salud del Perú, ESalud, a fin de garantizar las prestaciones y beneficios del asegurado regular del régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, señalando en la Ley 26.790, quedando exonerados del descuento que para los mismos fines se realiza a los pensionistas en caso opten por el retiro parcial de sus fondos. En cuanto a la inclusión de los pensionistas por retiro programado al retiro de fondos, señala que, por otro lado, la exposición de los motivos de las iniciativas, la Ley 30.425, resulta inequitativa por cuanto los pensionistas bajo la modalidad de retiro programado en cualquiera de sus variantes... Señores, se va a dar lectura al texto sustitutorio. Escuchemos, se dará lectura al texto sustitutorio primero. Texto sustitutorio presentado el 5 de mayo de 2016 a las 9:31 horas. Ley que modifica el artículo 40 y la 24ª disposición final y transitoria del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto realizar las precisiones correspondientes para la correcta aplicación de la Ley 30.425, ley que modifica el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054/97-EF y que amplía la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada, especificando el uso del 4.5% del saldo restante en la CIC de los afiliados que opten por el retiro de hasta el 95.5% de sus fondos de la ley en mención, así como la inclusión a los pensionistas bajo la modalidad del retiro programado en los beneficios de esta ley y el uso de hasta el 25% del fondo para la cuota inicial de la compra de una primera vivienda. Artículo 2. Modificación del artículo 40 del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054/97-EF. Modifícase el artículo 40 del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054/97-EF, con el texto siguiente. Alcances. Artículo 40. Paréntesis. Puntos suspensivos. Los afiliados al SPP podrá disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios para a. Pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble, siempre que se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema financiero. B.
amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para la compra de un primer inmueble otorgado por una entidad del sistema financiero. Dicha afectación podrá darse en cualquier momento de su afiliación. Paréntesis. Artículo 3. Modificación de la 24ª disposición final y transitoria del texto único ordenado del sistema privado de fondo de pensiones. Modifícase la 24ª disposición final y transitoria del texto único ordenado del sistema privado de fondos de pensiones con el texto siguientes. Comillas, 24ª, opciones del afiliado. El afiliado, a partir de los 65 años de edad, podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro y o solicitar a la AFP la entrega hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su cuenta individual de capitalización, paréntesis CIC, de aportes obligatorios, en las armadas que considere necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal. El monto equivalente al 4.5% restante de la CIC de aportes obligatorios deberá ser retenido y transferido por la AFP directamente a E-Salud en un periodo máximo de 30 días a la entrega señalada en el párrafo anterior, para garantizar el acceso a las mismas prestaciones y beneficios del asegurado regular del régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud señalado en la Ley 26.790. Sin perjuicio que el afiliado elija retiros por armadas y o productos previsionales. En este último caso, el aporte a E-Salud por las pensiones que se perciban quedará comprendido y pagado dentro del monto equivalente al porcentaje señalado en el presente párrafo para no generar doble pago por parte de los afiliados. El tratamiento previsto en los párrafos anteriores se aplica a los recursos que se acrediten a la CIC de aportes obligatorios con posterioridad a la decisión del afiliado. Lo dispuesto en la presente disposición se extiende a los afiliados que hubieran accedido al régimen especial de jubilación anticipada respecto a su saldo o que se acojan a este régimen independientemente del monto de la pensión calculada, así como también a los jubilados que hayan optado por la modalidad del retiro programado total o parcial respecto al saldo que mantenga en su CIC. Quedan exceptuados de la retención y transferencia del 4.5% a E-Salud los fondos de aquellos afiliados asegurados que cuentan con pensión de sobrevivencia, paréntesis, viudez y orfandad, dentro del régimen de la Ley 26.790. Firma el presente texto sustitutorio el congresista Modesto Julca Jara, presidente de la Comisión de Economía. Cerrar la asistencia. ...64 damas y caballeros congresistas han registrado su asistencia al voto. ...64 congresistas han registrado su asistencia y se procede de inmediato a la votación de los proyectos de ley 5.263 y 5.265, por el que se propone modificar el artículo 40 y la 24ª disposición final y transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. El aporte del 4.5% de la SIC para cobertura de salud. En cuanto a las propuestas legislativas, materia de dictamen hacen hincapié en que la seguridad social y las prestaciones de salud son derechos fundamentales amparados en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, por lo cual el vacío generado en la ley... Vamos a cerrar la votación. Molina, Cordero, Kobayashi, Bedoya, marcar sus votos, por favor.
Cordero, Molina, cerrar la votación. Votación unánime, 63 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, Martín Rivas, a favor. Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Economía, 64 a favor. Presidente, tengo que agradecer a la representación nacional por el apoyo a esta propuesta importantísima, presidente. Por lo tanto, solicito la exoneración de la segunda votación. Con la misma asistencia se va a votar la exoneración solicitada por el presidente de la Comisión de Economía. Por unanimidad ha sido aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 5.263 y 5.265, que con el texto sustitutorio propone la ley que modifique el artículo 40 y la 24ª disposición final y transitoria del tubo de la ley del sistema No retirarse privado porque de hay migración de modificaciones fondos de al cuadro de pensiones. comisiones, señores congresistas. Marcar el voto a Pasa, Condori, Molina, Cordero, Elías, Medina, Tan, Velázquez, Quesquén, Inga, Belaúnde, Luna, Canches. Marcar el voto, por favor. Condori, Cusi, Gastañaduy, marcar sus votos, por favor. Cordero, Belaúnde, marcar el voto. Votación cerrada. ...63 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones... ...también unanimidad en la exoneración de segunda votación. Se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias. Modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias correspondiente al periodo anual de sesiones 2015-2016. Comisión de Inclusión Social sale como titular e ingresa como accesitaria la congresista Nicama Ñáñez. Comisión de Relaciones Exteriores sale como titular e ingresa como accesitario el congresista Aguinaga Recuenco. Ingresa como titular el congresista Tubino Arias Schereiber. Comisión de Defensa Nacional sale como titular la congresista Chávez Cosío. Ingresa como titular el congresista Tubino Arias Schereiber. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, en contra, abstenciones, aprobados. Señores congresistas, hemos aprobado el día de hoy 17 leyes y ha quedado al voto la 18, que es el Código Penal. Felicitaciones al Congreso de la República. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Bien, con 64 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, ha sido aprobado los proyectos de ley 5.263 y 5.265, por el que se propone modificar el artículo 40 de la 24ª disposición final y transitoria del tubo de la ley del sistema privado de pensiones en esta oportunidad. De esta manera va finalizando o finaliza ya la presente sesión plenaria y damos pase de inmediato a nuestro compañero Jorge Álvarez con la edición central del noticiero.